Bienvenidos a Campus Global, el programa de análisis multidisciplinar de AFIT, que tiene como propósito que todos podamos aprender sin la necesidad de tener un carnet de AFIT y ningún otro carnet en particular. En esta oportunidad vamos a explorar un tema que yo diría que apenas está en proceso de discusión. Hemos oído que está en camino la discusión de una reforma tributaria, pero también está caminando una discusión sobre una reforma laboral, que yo creo que es tan importante como cualquier otra de las que están en discusión. Entonces, para oír algunas ideas generales, porque repito que esto apenas está en análisis y en discusión, pues estos son los invitados de hoy. Para tener una idea de contexto de esta discusión de hoy, me parece que la pregunta inicial y pertinente es, a grandes rasgos, ¿por qué tendríamos que estar en una discusión sobre una reforma laboral? O sea, ¿qué es lo que podría justificar que estuviéramos en el proceso? Es una discusión de la reforma de ese tipo. Juan David, muchas gracias por la invitación. Un saludo a Juliana, es un gusto compartir este espacio y dialogar con ustedes y con la audiencia. Tal vez yo creo que la motivación principal para entender la importancia de la reforma laboral o porque es que seamos conscientes que el mercado de trabajo en Colombia no funciona bien. Una gran cantidad de personas que intentan buscar un trabajo para poder cubrir sus necesidades se les dificulta, o personas que logran acceder a un trabajo después se les dificulta poder mantenerse en esa clase de un empleo que sea estable y bien remunerado. Y somos en realidad una fracción los afortunados dentro de Colombia que logramos tener acceso a lo que llamamos un empleo formal. Y esto es muy preocupante porque en el desarrollo de largo plazo del país, algo que considero es que de las principales barreras que existe para que Colombia pueda transformar drásticamente la situación de millones de personas de su situación económica son las barreras de acceso al empleo. Es mucho lo que se puede hacer para beneficiar a la población colombiana por medio de subsidios, de programas de beneficios que logren atender a la población más necesitada en el país. Pero en el largo plazo, la única forma para poder lograr cambios sostenidos en el bienestar de la población de un país como Colombia es por el acceso masivo a buenos empleos de alta calidad. Entonces, el hecho que nuestro mercado de trabajo no funcione bien, no solo es una barrera, digamos, al desarrollo productivo del país, es una barrera para la transformación social de Colombia. Entonces, para eso me considero es lo que es crítico de entender por qué una reforma laboral, más que simplemente intentar pensar que es un proceso de barajar de nuevo la estructura, la forma, la organización jurídica de cómo pensamos el empleo en Colombia y cómo se regula, es poder generar permitirle más acceso a la población colombiana a la forma en que en el largo plazo pueden salir de situaciones críticas de pobreza. Esa es mi postura. Bueno, primero que todo, muchas gracias Juan David por invitarme. Un saludo también a ti Juan Camilo, qué bueno estar aquí con ustedes conversando de este tema. Y un saludo también a todos los que nos están viendo. Yo pues tengo que partir de que estoy de acuerdo con Juan Camilo. Definitivamente también considero que es pertinente una reforma laboral y parto de que es que realmente el Código Sustantivo del Trabajo, que es nuestra norma para los laboralistas, para todos los que hablamos del mundo del trabajo, es un código que fue creado en 1950, que en realidad ha tenido muy pocas actualizaciones, muy pocas reformas y que pues se queda corto para la dinámica del mercado laboral actual. Entonces, en primer lugar, creo que definitivamente las normas merecen una actualización, una adecuación al mundo de hoy. En segundo lugar, creo que adicionalmente esa reforma es necesaria porque
vuelvo a lo mismo, la dinámica laboral ha cambiado, está cambiando hace tiempo y esos cambios cada vez son más rápidos. La generación de empleo se está dando de una manera distinta, a través de las plataformas digitales, a través del trabajo por horas, a través de los servicios prestados desde un lugar distinto al lugar donde está el empleador, bajo esquemas distintos, con empleados que además son de generaciones que tienen otros intereses, y eso hace que sea necesario que hayan normas que puedan tener mayor coherencia entre lo que es la generación de empleo y la posterior generación de esa relación laboral. Hoy tenemos normas que buscan un contrato de trabajo muy tradicional, muy conservador, pero que no están abiertas o no pueden ajustarse. Es difícil ajustar estas normas a la dinámica de hoy. Entonces, si nos quedamos con las normas que tenemos y seguimos viviendo la realidad que, en mi sentir, es una realidad que hay que asumir y que va a ser imparable, pues lo que vamos a tener es un mercado laboral informal, un mercado laboral sin la protección del derecho del trabajo, sin poder responder a los postulados de las normas internacionales del trabajo, a lo que se quiere, que en realidad es la protección del trabajador, y tendremos dos mundos aislados que no podrán conversar. Eso creo que esa es la principal razón por la que sí es importante revisar las normas y ajustarlas. Perfecto. Bueno, gracias, porque creo que así a primera vista pues queda claro para todos que no es un ejercicio porque no hay nada que hacer en el Congreso, sino que es una necesidad que es vigente, pues, y además que tal vez no da mucha espera. Para ordenar un poco la discusión, porque yo me imagino que este es un asunto que tiene muchas aristas, y no solamente como hoy que tuvimos la oportunidad de tener a Juan Camilo desde el punto de vista económico, o a Juliana desde el punto de vista legal. Una conversación de este tipo pues sería, como decimos acá, multidisciplinaria. Habría que hablar también de los factores políticos y culturales, pero obviamente el programa no nos alcanza, pero ya con solo dos ámbitos me parece valioso. Pero como dije, para dar como una especie de orden inicial, porque en este programa se puede romper el orden y si la cosa se pone interesante por otro lado, afortunadamente, es como pensar en dos momentos. Es, bueno, si vamos a plantear unos cambios del mundo del trabajo, pensar un primer momento es, bueno, ¿cuáles son los problemas que venimos arrastrando, las limitaciones, las restricciones del pasado y digamos que del presente? ¿Y qué es lo que desde sus ámbitos de trabajo y estudio ustedes creen que es necesario que empecemos a considerar que hay que cambiar? Y un segundo momento, pero cuando hayamos conversado suficiente sobre el primero, es, bueno, estos son los asuntos del pasado, pero como dijo muy bien Juliana, la realidad se mueve más rápido cada vez, y habría que adelantarse un poco a que el futuro no nos atropelle cuando se vuelve presente, y pensar, bueno, y hacia futuro, ¿qué cosas deberíamos empezar a considerar para que no tengamos que estar cambiando un reglamento de trabajo cada 8 días? Entonces, empecemos como ese bloque, es desde distintos enfoques que ustedes van a representar aquí hoy, y ojalá intercambien el análisis en términos de discusión. ¿Qué cosas creen ustedes que no da más espera, que venimos arrastrando? Incluso yo no sabía eso de un código laboral desde 1950, eso suena excesivamente atrasado para un mundo tan vertiginoso. Pero, ¿qué cosas creen ustedes que no podemos esperar más, que son problemas que ya convivimos con ellos hace rato y que es necesario que empecemos a reconsiderar? No sé si arranca Juan Camilo, si quiere. Sí, me gustaría como dar un par de ideas ahí al respecto. Bueno, y a propósito, para la audiencia, y también quiero
para comentarles, efectivamente, he tenido la fortuna de estar trabajando desde septiembre del año pasado como parte de los integrantes de la misión de empleo que coordina el Ministerio del Trabajo y el Departamento Nacional de Planeación. Estamos aún trabajando en el proyecto, pero las ideas y lo que vamos a discutir en esta tarde de hoy con todos ustedes son mis opiniones personales, no representan posturas de la misión de empleo. Quiero hacer esa aclaración. Ajá. Pero un aprendizaje muy valioso que hay dos o tres hechos del trabajo en Colombia que yo creo que son muy importantes tener presente. Uno es, sirve mucho compararnos con el resto de América Latina, entender en qué situación se encuentran nuestros vecinos y porque eso nos sirve para identificar qué problema es muy propio de Colombia y qué problema compartimos con otros países latinoamericanos, al fin y al cabo. Y por lo general, en América Latina hay dos tipos de países. Países que tienen bajas tasas de desempleo, pero altas tasas de informalidad. O al revés, países que tienen altas tasas de informalidad, pero bajas tasas de desempleo. Desempleo entendido como, el desempleo pues, indica que hay personas que quieren conseguir trabajo y que no lo logran conseguir. Informalidad son personas que están trabajando, pero que no tienen en el trabajo que tienen, no tienen coberturas de prestaciones o seguridad social, una cotización a pensiones, un acceso a salud contributiva. Es una diferencia importante entre los dos. Entonces, mientras que, por ejemplo, economías como Perú, Bolivia, son economías de bajo desempleo pero alta informalidad, o economías como Uruguay o la economía de Costa Rica son economías que tienen baja informalidad pero más bien alto desempleo, para el contexto. Lo que sí es atípico de Colombia es que tenemos los dos problemas al mismo tiempo. Entonces tenemos al mismo tiempo altas tasas de desempleo para la región. Entonces incluso incluso en las épocas en que antes de que cayéramos en la actual crisis económica causada por la pandemia, incluso nuestras tasas de desempleo ligeramente superiores al 10% son tasas altas en el contexto latinoamericano. Pero también tasas de informalidad por encima del en torno al 50% de los trabajadores que no tienen esas coberturas de prestaciones sociales de un trabajador formal, también entonces reflejan ese problema. Entonces sí hay algo muy propio del contexto colombiano que lamentablemente tenemos que enfrentar los dos problemas al mismo tiempo. Eso es lo primero. Y hay un segundo rasgo de nuestro mercado de trabajo que también es muy interesante. Muchos otros países de América Latina, algo que ocurre es que tienen una urbe metropolitana central muy grande, que es muy importante dentro de la economía nacional urbana. Buenos Aires dentro de Argentina, Santiago dentro de Chile, Quito dentro de Ecuador. En el caso de la economía colombiana, esa preponderancia, Bogotá representa una parte muy importante del Producto Interno colombiano, pero las demás ciudades colombianas también juegan un papel diferenciado e importante, a tal punto que nosotros no tenemos un único mercado de trabajo, tenemos múltiples mercados de trabajos y la dinámica del empleo y la actividad económica en ciudades como Ibagué o Quibdó termina siendo muy diferenciada de ciudades como Barranquilla o Bogotá. Entonces tenemos algunas ciudades con altos niveles de informalidad o de desempleo persistentes y otras ciudades con menores niveles de desempleo y de informalidad. Y no necesariamente son las ciudades más grandes las que tienen menores tasas de desempleo, eso también es muy importante. Entonces, el hecho de que tenemos dos problemas al mismo tiempo, desempleo e informalidad, y mercados de trabajo fragmentados regionalmente, que claramente no hemos podido integrar aún plenamente, no hay una clara movilidad de trabajadores o de oportunidades laborales más bien en toda la geografía colombiana, creo que son dos rasgos que deben alimentar la discusión de entonces cómo debemos reformar nuestras instituciones laborales. Esas son dos ideas que dejo sobre la mesa al respecto. Tal vez, Juliana, si tienes, ¿qué otros rasgos tienes tú en mente? Bueno, yo también coincido contigo en el tema del desempleo y el de la informalidad. Son dos asuntos que le competen claramente a la economía, pero que si lo miramos desde el punto de vista legal y en particular del derecho del trabajo, pues son determinantes para hablar de cuál debería ser la legislación laboral en Colombia. Y lo que vemos es que la tasa de desempleo por su parte ha crecido, no solo es alta, sino que también viene en ascenso y la situación de la informalidad es
impresionante para mi concepto, es muy, muy alta. Entonces, partiendo también de esos dos fenómenos, yo creo que tenemos otro asunto y es que han surgido nuevas formas de empleo o más que de empleo de generar ingresos y de percibir ingresos y adicionalmente se han fortalecido otras. Por ejemplo, las plataformas digitales son una forma muy particular de generar empleo y el emprendimiento, pues que siempre ha existido, ha tomado más fuerza, sobre todo con situaciones como las que vivimos el año pasado, de la que aún no salimos. El emprendimiento ha tomado un rumbo distinto, se ha fortalecido de alguna manera, pero el punto es que no, desde mi punto de vista, eso que llamamos emprendimiento, no sé si claramente es un emprendimiento o podría incluso caber dentro del trabajo informal, porque muchas de esas personas pues recurrieron al emprendimiento como una forma de percibir ingresos económicos, pero el mercado laboral no les permite acceder al resto de las cosas del derecho laboral, al resto de las garantías del sistema de seguridad social, prestaciones sociales y demás, y entonces pues finalmente terminan en el escenario del emprendimiento, pero en un trabajo que a mi modo de ver es muy informal. Entonces pienso que otra cosa que hay que tener en cuenta, otro asunto que hay que tener en cuenta a la hora de mirar una reforma laboral es eso, es indagar cuáles son las vías por las que hoy las personas en Colombia están buscando generar ingresos para ver si esas personas están en capacidad de ser empleadores bajo las condiciones que propone la ley, que creo que no, que creo que muchas de esas personas no tienen la capacidad para asumir las cargas laborales que impone la ley actualmente como empleadores, y por el otro lado, los trabajadores, hasta qué punto pueden enmarcarse en una relación laboral como la que supone el Código Sustantivo del Trabajo, que como decía anteriormente, también creo que hoy no es posible. Hoy esas personas trabajan por horas, perciben menos ingresos de un salario mínimo, y aunque tenemos regulaciones nuevas que de alguna manera salvan un poco la situación, como el piso de protección social, creo que nos hace muchísima falta seguir indagando cómo adecuar la realidad a las normas, dejando, o más que dejando de lado, dándole mayor importancia a esto y no a situaciones como, por ejemplo, el recargo de jornada nocturna, la extensión de la jornada, sino haciendo más flexible la configuración de una relación laboral y la ejecución de la misma. Por otro lado, yo creo que también es importante tener en cuenta que tenemos una gran ola migratoria en Colombia. Tenemos muchas personas provenientes de Venezuela en su mayoría, pero pues también de otros países que han generado que el desempleo pues crezca, pero por otro lado que la repartición de lo que sería el empleo sea de manera distinta, afectando un poco a los colombianos en su posibilidad de acceder a un empleo. Y por otro, considero que también ese efecto migratorio ha generado una mayor informalidad en, en lo que es el derecho del trabajo, en lo que es el mercado laboral, porque muchas de estas personas lamentablemente no cuentan con el estatus migratorio adecuado para poder acceder a un contrato de trabajo formal, y por lo tanto hacen más factible la proliferación del trabajo informal, la proliferación de trabajo por debajo de los estándares laborales, de la protección y la garantía que establecen los derechos, el derecho del trabajo, buscando acceder a unos ingresos para poder subsistir. En realidad, partimos de que es necesario subsistir. Juan Camilo, en ese aspecto, yo creo que puede darnos su concepto muchísimo mejor, y entonces me parece importante también tener eso presente. Por último, tenemos un fenómeno actual, y es que se está legislando
se acaba de aprobar la ley del trabajo remoto, está en curso el proyecto de ley sobre trabajo virtual, hubo una serie de disposiciones que parecieran una mini reforma laboral con ocasión de la pandemia, pero entonces aquí cabe otra pregunta, ¿es necesario legislar en tanto detalle? Ahora tenemos teletrabajo, trabajo virtual, trabajo remoto, o es mejor apuntar un poco más macro y reagrupar y tener algo que nos dé más estabilidad jurídica, más seguridad jurídica, pero que a la vez nos permita ser flexibles y integrar mejor a los habitantes de Colombia. No quiero decir ciudadano colombiano porque en realidad creo que tenemos que pensar en los que habitamos Colombia independiente del estatus que tengamos. Voy a hacer una pregunta que yo, afortunadamente en el Zoom podemos conversar, pero ustedes no me pueden pegar a mí porque yo sé que me darían un garrotazo con la pregunta, pero bueno, aprovechando Tranquilo. la distancia, eh, ahorita que Juan Camilo hablaba de como de la no homogeneidad de las condiciones económicas y de empleo en el país, hago una cosa que me parece loca y yo me imagino que jurídicamente no se puede hacer, pero para eso está el abogado, para que lo regañe a uno. Eh, Hace unas semanas hicimos un programa aquí que me pareció interesante sobre si había que repensar el concepto de salario mínimo, ¿cierto? Que yo recuerdo cuando en conversaciones con Hugo López, que Juan Camilo lo conoce muy bien, que sabe más de empleo que nadie en Colombia, siempre decía que el salario mínimo tenía una muy buena intención, pero que lastimosamente estaba generando un problema, y era que poner un mínimo estaba también generando un incentivo a la informalidad. Pero lo que se comentó en ese programa, o unos colegas de ustedes, era que por qué no pensábamos, por ejemplo, en un salario que no fuera un salario mínimo homogéneo para Colombia, sino que hubiese salarios por regiones. Ya, que no todos los departamentos de Colombia tenían que tener el salario mínimo y que eso podía un poco ajustarse a las condiciones de cada sitio y de pronto incluso podría motivar una migración del trabajo y esas cosas. ¿A dónde voy con la pregunta estúpida? Y es, si esa misma lógica, digamos que es económica, en términos legales, no sé si Juan Camilo, pero le pregunto a Juliana tal vez primero, ¿sería posible pensar en algo así, en que no hubiese un régimen único, sino que hubiera unos niveles de diferenciación? Porque de pronto sería bueno que en el Chocó no fuéramos tan estrictos, pero que la gente tuviera con qué comer, o constitucionalmente es imposible plantear una cosa así. Y económicamente no sé si tiene sentido. No sé, Juan Camilo, que yo sé que la pregunta está muy demencial, pero de No, pronto no, no. no. Para eso es el espacio, claro que sí. Pues en realidad desde el punto de vista legal, desde el punto de vista técnico, yo considero que no habría ningún problema en la medida que hay muchas normas que hacen esa diferenciación, que dependiendo del contexto socioeconómico en el que se desarrolle la situación que consagra la norma, el tratamiento es distinto. Eso ya existe en realidad. Lo que no hay es una regulación en ese sentido para lo que tú nos preguntas, para un tema salarial. Ya. Y ahí es donde yo no estoy segura si realmente convendría, porque si bien es cierto que permitiría el acceso a ciertas situaciones que hoy no es posible en regiones donde hay más afectados que en otras, de pronto también podría, eh, en vez de ayudar, generar más desigualdad, hacer más difícil la equidad, porque pues entonces todos van a querer ir a donde las condiciones, digamos, son más favorables, Ujú. y eso, en mi concepto, podría generar un desequilibrio de pronto más difícil de afrontar
para la economía, no tanto para el derecho, pero de pronto sí para el mercado laboral. No sé si Juan Camilo está diciendo, Juliana está loca, pero es así como lo veo. Lo otro es que pues el derecho laboral tiene unos principios generales como el salario mínimo, vital y móvil, la protección al trabajador y demás. Y entonces, pues partiendo de esos principios generales y atemporales, también es que veo un poco complicado pensar en diferenciación regional, porque esa equidad que al final buscamos de pronto podría verse afectada. Es decir, en cierta región funcionaría, pero pues si en otra las condiciones son mejores, los trabajadores tendrían más interés en irse y dejar la otra y así sucesivamente. Estoy de acuerdo con Juliana y poco de acuerdo con mis colegas del Departamento de Economía, Juan David. quiero brindar quiero dar un poquito del contexto al respecto. Es que lo primero es que yo sí creo que no solo en Colombia, sino en general en economías de mercado, o sea, los salarios mínimos cumplen un papel importante. Yo creo que sí, lo que pasa es que hay más de una forma de definir salarios mínimos. Hay economías donde los salarios mínimos se definen por hora trabajada, otros se definen por día trabajado. En Colombia nuestra, legalmente lo tenemos definido por mes completo de trabajo. Entonces, Colombia incluso tuvo salarios mínimos diferenciados no por región, sino por industria hasta más o menos el 1983, 1984, cuando ocurrió una unificación de los, o sea, es decir, históricamente hemos tenido en algún momento salarios diferenciados mínimos por industria, no por región. Okay. Yo creo que el salario mínimo, la principal razón por la que no estoy de acuerdo con salarios mínimos diferenciados por región, tiene que ver con un incentivo muy perverso que creo generaría yo creo que se generaría una trampa muy fuerte dentro del proceso de registros de empresas, donde tú tienes, supongamos que entonces efectivamente se define por departamento, y hay unos departamentos donde terminan con un salario mínimo mucho más bajo que en otros departamentos. La verdad, nada impediría que entonces el registro de nómina de una empresa termina siendo trasladado de esa empresa, termina registrándose bajo el departamento o la jurisdicción que tenga el salario mínimo más bajo, simplemente para poder pagar esa remuneración a sus trabajadores, aunque la empresa funcione con establecimientos en todo el país. Okay. Y entonces sería, bueno, pero entonces la forma de solucionar eso es generar supervisión para que eso no se haga. Cuando uno hace una norma y después tiene que ponerle 3 o 4 supervisores encima para que se cumpla, es que la norma no está bien pensada. O sea, precisamente, sí. Entonces, a mí sí me preocupa mucho en que las oportunidades para aprovecharse esa clase de norma en Colombia son muy altas. Entonces, yo sí prefiero un salario, un único salario nacional que sea de más clara supervisión, que desde el punto de vista de la inspección laboral se pueda supervisar. Pero es que yo creo que lo que podemos pensar es la unidad de tiempo a la que está atado el salario mínimo en Colombia. Eso sí creo que vale la pena abrir el margen de discusión. O sea, que no estemos pensando en salario mensual, sino en una fracción menor para facilitar otro tipo de vínculos laborales. Sí, correcto. Y yo creo que tal vez, yo esto lo he estado conversándolo con colegas y pensándolo mucho, creo que una idea que sería interesante poner sobre la mesa es que el salario mínimo colombiano lo pensemos por jornada de trabajo. O sea, efectivamente, si una persona genera una relación laboral con algún potencial empleador, y va a trabajar con esa persona una jornada, o sea, un día en particular. El número de horas puede ser diferente, pero sí pensémoslo una jornada. Es decir, que una persona se concentra su esfuerzo y su energía de un día en poder trabajar con un empleador en particular, esa jornada tenga efectivamente un precio mínimo establecido. Yo creo que ese podría ser, vale la pena discutir esa posibilidad en Colombia. Básicamente porque daría pie a algo que yo creo que es muy valioso, y es que parte de los problemas del mercado de trabajo en Colombia es que muchas relaciones laborales que podrían surgir, pero que debido a los sistemas regulatorios no surgen. Digamos que puede haber el interés de un trabajador y un potencial empleador, del empleador contratar los servicios del trabajador,
pero tal vez ciertos días, ciertas horas, bajo ciertas condiciones, pero debido a ciertos esquemas regulatorios, no se permite que ocurra ese intercambio económico, ¿no? Esa transacción económica. Entonces, si permitimos que en Colombia se permita pensar en jornada y que haya una mínima remuneración por la jornada de trabajo, yo creo que se daría oportunidad para que surjan oportunidades laborales que hoy en día no les es muy difícil materializarse. Entonces, por eso no estoy tan... Entonces creo que no es tanto una cuestión regional, creo que es más una cuestión de repensar cuál es la unidad de remuneración de trabajo que queremos remunerar con un salario mínimo. Sí, sí, sí. Y creería yo. Juliana. Sí, que estoy de acuerdo contigo. Yo creo que esa es una mejor solución. En realidad, a mi modo de ver, es una solución bastante cercana a lo que está manifestando hoy el mundo laboral. Pero adicionalmente creo que tenemos que hacer dos cosas casi que a la par. Pensar en esa regulación del salario, digamos, desde otro punto de vista, no descartaría el salario mínimo mensual, sino que abriría la puerta para hablar de jornal, con todas sus prestaciones sociales incluidas y demás, para hablar de salario por horas, por días, de una forma mejor definida, porque digamos que hoy es bastante ambigua, pero creo que al mismo tiempo hay que preparar las normas, por ejemplo, del sistema de seguridad social, para que se adapten a esas nuevas formas de regulación del salario y en realidad permitan lo que creo que es muy importante, lo que además pues es el primer postulado del derecho laboral, y es proteger al trabajador y garantizarle una protección mínima o el acceso a un sistema de seguridad social, porque lo que pasa hoy es que el Código Sustantivo del Trabajo sí establece el trabajo a destajo, entonces en esa medida uno podría decir cuánto vale la hora del trabajador, cuánto vale el día, cuánto vale pagarle su salario por unidad producida, por ejemplo, pero cuando miramos cómo hacer para responder al resto de las obligaciones que tiene el empleador o a los derechos que tiene el trabajador, por ejemplo, de afiliarse al sistema, nos metemos en una encrucijada imposible, porque entonces el sistema solo permite hacer aportes con base en un salario mínimo, porque si pensamos en los aportes por días, entonces se restringen a cierta clase de trabajadores. No está preparado el sistema para un trabajador que tenga un salario inferior al mínimo o un salario determinado por una cantidad distinta al salario mensual. Entonces creo que sí sería importante pensar las dos paralelamente y que no nos pase lo que también nos pasa muy a menudo, y es que tenemos ideas muy bonitas y normas hasta difíciles de entender en regulaciones como el Plan Nacional de Desarrollo, pero a la hora de ponerlas en práctica nadie sabe. Nos preguntan a los abogados y no sabemos cómo se cumplen. Tranquila, Todos que nos quedamos con la norma nos preguntan a los economistas si pasa algo parecido. No te preocupes, que no solo de derecho. Tal cual. Estoy muy de acuerdo con algo que yo creo que, Juliana, tú mencionas algo que es clave en este gran dilema que enfrentamos, y es que, como tú dices, la protección social tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con el origen histórico de, cuando uno mira históricamente las tasas de cotización, por ejemplo, a pensiones que están atadas a nuestros trabajos formales, o las tasas de cotización al sistema contributivo de salud. Durante mucho tiempo Colombia, algo que hemos pensado es que el acceso a la protección social ocurre vía un trabajo formal. Entonces, históricamente, para que una persona tuviera un seguro de salud, no subsidiado sino contributivo, esa persona tiene que tener un trabajo formal. Para que una persona pueda intentar garantizarse un ingreso que le proteja en su vejez, eso se hace vía teniendo un trabajo formal durante gran parte de su vida laboral. Entonces, y eso tiene una razón histórica, y es que históricamente el sistema de impuestos sobre la nómina se fue convirtiendo en un pequeño árbol de Navidad, donde se le iban colgando cada vez más pequeños
contribuciones y luego esas contribuciones se fueron creciendo y creciendo. Con la idea, efectivamente, pues claro, para poderse generar un sistema de protección social del trabajador. Entonces, lamentablemente, lo que terminó pasando en Colombia es que buena parte de nuestro sistema de protección social, hasta hace poco, apenas está comenzando a cambiar, más que deberíamos pensarlo que si vamos a financiar, por ejemplo, nuestro sistema de salud, sea por medio de tributación directa generalizada en la economía y no como una carga directamente a los trabajadores. Entonces, como el origen histórico de la protección social en Colombia fue pensado como una protección para el trabajador urbano, se nos quedaron por fuera muchas personas. El trabajador no urbano, el trabajador informal, se está quedando por fuera de ese sistema de protección. Entonces, creo que este puede ser esto es una buena luz orientadora de la discusión de la reforma laboral, es que pensemos que la protección social en Colombia se financie con otras fuentes de tributación que no sean impuestos a la nómina, sino que sean otras cargas tributarias que cumplamos entre sí todos los colombianos. Idealmente, tributación directa, o sea, impuesto a la renta, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, creo que si logramos apuntarle a poder quitarle una carga tan alta impositiva que tiene el trabajo en Colombia, algo que eso debería generar estímulos en el aparato productivo colombiano para crear un mayor empleo, para formalizar mucho empleo, y en últimas, de eso sustituirlo por otra clase de impuestos más adecuados, creo yo. Entonces sí, creo que es eso, creo que es que debemos dejar de pensar que la única forma de acceder a protección social en Colombia es teniendo un empleo formal. El empleo formal lo que debería permitir a las personas acceder a un salario estable y a una buena remuneración por su trabajo, pero que no sea la única forma de acceder a protección social. O sea, protegerse ante un riesgo de salud, protegerse ante un riesgo de vejez. ¿Sí? Es un poco, digamos, esa discusión me parece que, y ahí es donde yo creo que abogados, economistas sí tenemos que tener un diálogo concurrente para pues, efectivamente diseñar el marco adecuado que nos permita lograrlo. Una pregunta, bueno, dos preguntas, pero una inicial para Juliana que se me ocurre aquí en este momento. Estamos hablando de pronto de darnos la oportunidad de pensar cosas que no se deberían pensar, pero ¿hasta qué punto hay una flexibilidad en la posibilidad de un cambio en la legislación en Colombia? Si, por ejemplo, a mí se me ocurre que, digamos que a nosotros se nos ocurre hacer X cosa en el Código Laboral, pero después tenemos que respetar la legislación internacional porque somos miembros de la OI, de la Organización Internacional del Trabajo. O sea, ¿hasta qué punto tiene Colombia en términos legales margen de maniobra o tiene que finalmente decir, su idea es muy buena, pero usted tiene que cumplir esta legislación general? O no tenemos ese techo en Colombia en términos de decisiones legislativas, pues? Pues en realidad para nosotros sí constituye la OIT digamos que un techo, un límite importante, porque es el organismo que regula las normas internacionales del trabajo y en esa medida pues marca la línea de hacia dónde debemos ir como miembros de la OIT. Sin embargo, la OIT también ha dado pasos, en mi sentir, agigantados con relación a lo que está viviendo el mundo, porque es que esa es otra cosa, ya no podemos hablar de Colombia, creo que es un pensamiento bastante obtuso para el momento y tenemos que pensar más bien, sobre todo hablando de mercado laboral, de derecho del trabajo a nivel mundial. Ya es completamente posible que las personas migren de un país a otro, pues cada vez es más fácil hacerlo. Y por otro lado, la generación de empleo, como lo decíamos ahora, ya no solo se da de un municipio a otro o de un departamento a otro dentro de Colombia, sino que es perfectamente posible que quien está en Colombia le esté prestando servicios a una empresa en la India o que un piloto colombiano se vaya a trabajar a Dubái. Y en conclusión, la fuerza laboral pues está migrando
ir rotando todos los días y generando dinámicas en las relaciones de trabajo que se escapan hace rato del ámbito local, pues hablando de Colombia. Entonces, la OIT es muy importante, creo que no podemos desconocer sus convenios, sus recomendaciones para legislar, pero creo que estamos en un escenario afortunado porque la OIT es consciente de toda esta realidad, entonces, pues más que negarse a las nuevas realidades como las plataformas digitales, las agencias de empleo, por ejemplo, como otra forma de generar trabajo, no lo ha hecho, sino que ha buscado salidas para que las legislaciones nacionales puedan adecuar sus normas a esas nuevas realidades, también respetando o reconociendo lo que dice la OIT. Por ejemplo, ha establecido que es posible hablar de derecho de asociación, incluso frente a casos en los que uno pensaría en principio que no es posible el derecho de asociación cuando no hay personas directamente vinculadas, pero la OIT así lo ha permitido, entonces pues creo que hay que buscar encontrar un justo balance entre la realidad actual, entre lo que establece la OIT, que está enfocado también, bastante enfocado a la protección de la fuerza laboral, y por otro lado a las normas colombianas. La OIT finalmente da lineamientos, pero pues son normas programáticas que permiten que el legislador nacional las adecue y las baje, digamos que al nivel nacional. Entonces creo que más que una limitante es una directriz y una ayuda. Okay. Una pregunta que se me ocurre aquí es en mi papel de espectador no especializado en nada. Cuando uno oye discusiones sobre estos temas del trabajo y de la relación laboral, hay como dos discursos que son como constantes y yo lo veo que se repiten. O sea, los empleadores dicen, es que hay mucha rigidez en el sistema laboral y entonces si no nos aflojan esa rigidez no podemos contratar más personas. Y del otro lado, cuando alguien habla de flexibilización laboral, por ejemplo, los sindicatos siempre dicen que no, que es que esa flexibilización es una manera elegante de disfrazar una precarización del trabajo. Entonces, los unos piden flexibilidad y los otros dicen no se puede porque eso precariza el trabajo. Y al final ellos se quedan en esa discusión y la gente queda sin empleo o sin trabajo. Yo no estoy pidiendo, obviamente, que ustedes me den las fórmulas para resolver eso, porque puede ser la cuadratura del círculo. Y si tuvieran la solución, pues no estarían en este programa y menos gratis. Hay forma de flexibilizar, por ejemplo, que decían ustedes ahora de trabajos por hora, que lo tenemos aquí porque tenemos a los señores que reparten cosas en motos trabajando por segundos o por minutos o no sé qué. Hay forma de lograr una especie de encuentro entre esa flexibilidad, de esa rigidez que no es que digo que sea mala, sino que, como dijo Julián al principio, no se está ajustando a la realidad y resolver en parte el problema de esa supuesta precarización. Eso es posible. Desde lo económico y lo legal, hay margen para encontrar algún puente entre esas dos cosas. Sí, Juan, yo creo que sí es posible y es una cuestión de ampliar los actores involucrados en el diálogo. Lo conecto un poco, algo que nos comentaba hace un momento Julián era el papel tan importante que cumple, por ejemplo, la Organización Internacional para el Trabajo en toda la regulación y en el marco de entender y regular el trabajo en Colombia. Una de las premisas centrales de cómo está organizada el origen de la OIT, de la Organización Internacional para el Trabajo, es el diálogo tripartito. Y ellos son muy claros en esta idea de decir, hay tres instancias que siempre deben estar constantemente dialogando y formulando, discutiendo sobre todo lo relacionado con empleo. Gobierno, empresarios, trabajadores, sindicatos.
muy pensados, es precisamente muy pensados de cómo las organizaciones, los espacios tripartitos, la OIT es uno de ellos, sindicatos, empleadores y gobiernos siempre están sentados negociando constantemente. Y ese sistema tripartito tiene un claro efecto en muchos espacios de negociación a nivel internacional. En el caso de Colombia es muy claro. El proceso de concertación del salario mínimo año tras año ocurre con esos mismos tres agentes sentados discutiendo constantemente. Yo creo que ese sistema tripartito le hace falta por lo menos uno o dos agentes adicionales. Y es un sistema que su origen es muy claro, su origen eran las relaciones laborales del siglo XIX. O sea, era donde efectivamente había un claro proceso de origen y de fortalecimiento de los sindicatos, especialmente en Europa Occidental. Era claramente había un desbalance muy fuerte entre el proceso de demandar y solicitar protección laboral era muy importante y era muy claro. Pero se quedó allá. O sea, a mí sí me preocupa mucho cómo, entrado ya en el siglo XXI, no reconocemos, por ejemplo, en el caso colombiano, ese proceso de diálogo entre tres partes debería por lo menos tener un cuarto representante de los trabajadores informales en Colombia, de los cuentapropistas, de los que tú mencionabas hace un momento, Julián, ¿sí? Y Que de son los personas... desempleados. Sí, por lo menos, por lo menos, pero digamos que exactamente. Entonces, si uno logra traer a la mesa, que además son una parte, o sea, pero por lo menos los trabajadores cuenta propia, trabajadores de baja cualificación que no tienen una relación de empleo, no tienen una relación de empleo laboral con un empleador, sino que por su cuenta, por su esfuerzo y dedicación, están intentando generar un ingreso, no hacen parte de las negociaciones año tras año de los espacios de diálogo de política laboral. Hay un segmento, Juliana, le aparece esto curioso, los profesionales independientes. Es un segmento que a mí me preocupa muchísimo, pero son un segmento piensen en este segmento son personas que tienen una formación profesional en Colombia y que por lo general pasan mucho tiempo en que son personas que se la pasan de contrato en contrato de prestación de servicios, en contrato de prestación de servicios, que pueden pasar años sin que tengan una relación laboral formal con un empleador. Nuestros alumnos. Sí, efectivamente, efectivamente. Y esa clase de perfil de trabajador no está representado en esa clase de discusiones laborales. Es un segmento muy importante. Entonces, yo creo que parte de lo que deberíamos apuntarle en Colombia, yo creo que en un sistema democrático la negociación y la discusión constante entre partes enfrentadas es muy importante. El problema es que yo creo que nos faltan partes en ese diálogo. Entonces creo que ojalá, pues, o sea, no sé si los gremios profesionales o si hay un proceso de organización que permita que esas voces que están que son gran cantidad de personas, pero que son voces que no se escuchan fuertemente en el diálogo, entren a romper esa puja que tú describes muy bien, Juan David, como siempre son dos partes completamente opuestas entre sí y es muy difícil llegar a acuerdos precisamente. Entonces sí, yo creo que lo que falta son por lo menos un par de voces más. Y para Juliana, bueno, dis lo que quieras, pero planteé la pregunta para los dos si quieres. ¿Es posible legalmente ese encuentro entre los flexibilizadores y los que dicen que hay precarización? Pues la verdad ese encuentro es difícil. Para mi experiencia, pues sí, realmente siempre estamos en orillas distintas, los generadores de empleo, los empleadores y las organizaciones sindicales como los principales representantes de los trabajadores. Yo creo dos cosas. Yo creo que en primer lugar, respondiendo a tu pregunta de si es factible tener, digamos, un mejor diálogo y un mejor acuerdo entre esos dos grandes actores, hay que mostrarle a las organizaciones sindicales con hechos que realmente no se trata de una precarización laboral, sino de una nueva forma de generar empleo, de tener relaciones laborales, de
mantener el derecho laboral, incluso el derecho de asociación y negociación colectiva como parte de ese derecho laboral, porque pues lo que ocurre es que también hay alguna realidad que, digamos, se aleja de esas buenas intenciones, y es ahí donde le damos, por decirlo de alguna manera, lado a las organizaciones sindicales para decir se trata más de una precarización que de otra cosa. Pero cuando tenemos situaciones claras y pues argumentos fuertes de que no es una precarización, sino simplemente una forma de ajustar el derecho laboral y de mantener el mismo y de proteger a los trabajadores, pero desde otra óptica, que es la óptica que nos está mostrando el mundo, también he visto que las organizaciones sindicales pueden tender un poco a cambiar su perspectiva, y si bien siempre vamos a estar en orillas distintas porque pues tenemos intereses distintos, la naturaleza de cada parte es distinta, lo que podemos hacer, que estoy convencida de ello, es hacer un trabajo en equipo que nos permita como aliados buscar mejores condiciones para todos. Eso por un lado, pero por el otro lado, lo que creo es que hoy tenemos en Colombia una legislación muy dividida en términos de público, porque si pensamos en el derecho del trabajo, que es el que regula el Código Sustantivo del Trabajo, entonces tenemos que dejar por fuera a los trabajadores independientes, porque ellos no hacen parte del Código Sustantivo del Trabajo, no los vinculan las normas del Código. Ellos, como tienen contratos de prestación de servicios, entonces los regula el derecho civil y el derecho comercial, que se alejan completamente del derecho laboral, y entonces ya empezamos a tener dos mundos, y aquí al ladito tenemos el mundo del derecho de la seguridad social, que permea el derecho laboral en la medida que es parte de la relación de trabajo, que permea a los trabajadores independientes en la medida que el sistema de seguridad social es de carácter universal, pero que al final lo que tenemos es situaciones distintas, mundos distintos, actores por todas partes, y entonces legislación dispersa que no logra concatenarse desde mi punto de vista, y que pues muchas veces no genera soluciones que puedan agrupar a una mayor cantidad de personas y generar mejores condiciones en términos de protección social y laboral para Colombia. Por lo que en ese sentido yo sí considero importante lo que dice Juan Camilo, que es la participación de otros actores, que creo que no ha sido posible, es por esa visión un poco cerrada de que a qué grupo pertenece cada grupo de personas, por decirlo de alguna manera, y sería entonces importante abrir ese espectro y permitir un mayor diálogo y de pronto una legislación más conjunta, al menos en algunos aspectos que toquen a todos. Bueno, yo creo que ya hay gente que ve este programa que debe estar aburrida, que yo siempre diga lo mismo, pero para mí se ha vuelto un privilegio, y es que el tiempo corre muchísimo, y para mí eso es seña de que la conversación ha estado valiosa e interesante. No nos queda desafortunadamente mucho tiempo, y creo que analizar todo esto es más trabajoso que conseguir trabajo en Colombia, pero habíamos planteado otro posible escenario de conversación, que era decir, bueno, estos son algunos de los temas que venimos arrastrando y hay que resolverlos, y habíamos planteado la posibilidad de conversar sobre, bueno, y a futuro qué otras cosas habría que empezar a conversar. Entonces, por cuestión de tiempo, creo que si quieren conversan de eso, o como la idea de este programa hoy era como plantear algunas cosas que ustedes desde sus puntos de vista crean que sean válidas para esa conversación que se está haciendo. Los dejo en libertad, o que planteen cosas del ámbito futuro, o de cosas que no hemos comentado que ustedes creen que tendrían que ser una cosa, un tema importante en esta conversación. Ahí sí quedan a libertad lo que ustedes quieran escoger, porque el tiempo es implacable, qué cosa tan miedosa.
Sí. Tal vez un breve comentario y recalcando algún tema que Juliana mencionó en la conversación, es que yo creo que hay un gran temor y es lo siguiente en términos de las relaciones laborales, y es que una relación, un empleo no es solamente una forma de empleo de calidad, no es solamente una forma de generar una relación laboral que sea digna, bien remunerada y justa. Hay un imaginario muy fuerte y es que se considera que solamente trabajos que tengan, hay más de una forma que se pueden generar esas relaciones laborales, especialmente con todos los cambios que está generando las revoluciones tecnológicas que están ocurriendo y que van a seguir teniendo impactos muy fuertes sobre la economía colombiana y la economía mundial durante los próximos 20 o 30 años. El hecho de que efectivamente se puedan, hoy en día ya sea casi que sencillo que podamos tener empleadores, que podamos trabajar para empleadores en todo el mundo. El hecho de que podamos tener compañeros de trabajos y fraccionarnos las tareas entre muchas personas de una forma que antes no era factible. El hecho de que podamos medir la productividad de ciertos trabajadores de una forma muy específica que antes no podíamos. Todos esos cambios, o sea, tenemos muy pendiente discutir en Colombia y abrir la ventana de tal forma que esas nuevas formas de relaciones laborales, que van a ser muy diferentes a los empleos que tradicionalmente que creemos que son empleos de calidad, pero que son buenos empleos y que son empleos justos, dignos y que vale la pena tener, necesitan probablemente un marco regulatorio que no tenemos en Colombia y que lamentablemente uno no ve que se esté como poniendo sobre la mesa esa clase de discusiones. Entonces, una vez más va a ser una situación en la cual, creo que Juliana lo decía, las normas, primero está la realidad y las normas terminan después con el paso del tiempo ajustándose a la realidad. Yo creo que algo que debemos pensar es muy bien y discutir plenamente es cómo podemos garantizar que esa clase de relaciones laborales ocurran, surjan, le permitan a cientos o miles de personas tener buenos empleos muy diferentes a los que hemos tenido hasta hoy en día, sin estar anclados a una idea mucho más antigua de lo que es un buen trabajo. Son buenos trabajos, pero son diferentes a los trabajos que tenemos hoy en día. Y yo dejo esa discusión ahí abierta y sí, tal cual, ahí lo dejo. Julián. Bueno, no, yo también para concluir, porque en realidad creo que hemos abordado ya bastante de lo que nos habíamos propuesto en este rato. Estoy de acuerdo con Juan Camilo, creo que hay que pensar en un trabajo en ese sentido, en un trabajo más ajustado a lo que hay hoy, sin pensar que lo que hay hoy es malo, no es malo, es simplemente la realidad, y es que además esa realidad generando porque porque así lo quiso, sino que es que esa realidad es la que han generado los actores de la sociedad. Es decir, si surgen las plataformas digitales, pero si a nadie le interesa trabajar en las plataformas digitales, pues las plataformas digitales no subsisten. Pero lo que nos está mostrando hoy el mundo es que esa nueva generación de empleo ha tenido acogida precisamente porque los actores sociales también están cambiando su forma de ver el mundo, su forma de vivir, su forma de pensar, y entonces prefieren tener otra clase de trabajos porque además tienen otros intereses, que es lo que están viendo los empleadores, por ejemplo, en temas de salario emocional, en temas de condiciones laborales extralegales. Ya quieren viajar por el mundo, ya quieren tener más libertad para no estar todo el día atados a un cubículo y demás. Entonces hay que pensar en función de eso. Son las mismas personas, los mismos actores los que probablemente requieren una nueva forma de entender las relaciones laborales para preservar el derecho laboral, para preservar su postulado y así como el resto de los postulados de la protección social, el derecho de asociación y negociación colectiva, pero ajustándolos a lo que hay hoy. Yo creo que la situación de pandemia, de confinamiento y de cuarentena nos mostró algo que ya estábamos viviendo, solo que nos lo puso de frente y no tuvimos ninguna otra opción distinta a cogerlo. Y por eso hablamos de una mini reforma laboral que generó el COVID-19 de manera transitoria, pero yo ahora que leía para estar aquí, pensaba
Pues es que realmente hicimos cosas que se supone que no se pueden y las hicimos porque la realidad nos obligó y estuvo bien. Entonces, por qué no pensarlo así? Por ejemplo, hay es muy difícil generar el tema de las jornadas y los horarios de trabajo. Digamos que en el Código Sustantivo del Trabajo es bastante difícil entender esa legislación y con lo que acabamos de vivir pudimos hacer 1000 cambios, pudimos flexibilizar los turnos, pudimos trabajar más horas de las que pensábamos, pudimos pensar en cambiar un auxilio de transporte por uno de conectividad, es decir, logramos pensar por fuera de la caja, como se dice. Entonces creo que eso no puede quedarse en una situación de coyuntura, en algo que nos obligó a hacerlo, sino que también puede ser la oportunidad para generar cambios, digamos, de una manera más permanente, que no estén simplemente dados por situaciones como esas. Y para terminar, yo creo que también los legisladores han sido ambiciosos, para mi gusto, creando, por ejemplo, una figura como las visas para nómadas digitales. La ley 2069 del 31 de diciembre del 2020 plantea la posibilidad de que Colombia se convierta en un centro que permita la migración y digamos, que vengan trabajadores o que salgan trabajadores de una manera más fácil en términos migratorios. Yo creo que son también cosas bastante ambiciosas e interesantes y que bueno seguir esa línea. Bueno, pues el tiempo no nos alcanzó, pero creo que fue muy interesante la conversación, sobre todo porque para los que no somos expertos, pues creo que nos queda en evidencia algo, y es que yo pensé que el ministro Carrasquilla tenía un problema gigantesco con su reforma tributaria, pero creo que es más compleja la reforma laboral, pero finalmente a mediano y largo plazo creo que puede ser más trascendental que una reforma tributaria para una coyuntura económica. Creo que como es un tema profundo, que, como ustedes lo han dicho, es más un tema de afinar una norma, no es el asunto, sino como repensar un montón de cosas que creíamos que estaban escritas en piedra, y ese es un proceso más complicado, pero a veces más trascendental. Pues lástima que no tuvimos más tiempo, pero de nuevo a Juliana, a Juan Camilo, creo que nos dejaron la cabeza con unas troneras, pero también para ver unas luces que tal vez no estaban visibles, y creo que apenas la discusión va a comenzar. Entonces, de nuevo, a los dos, muchas gracias por su tiempo, por su claridad, que como siempre digo en este programa, la claridad, la cortesía de la gente inteligente, y eso los que no sabemos de estos temas, pues lo valoramos mucho. Entonces, bueno, muchas gracias a los dos, y nos vemos el próximo Campus Global.